Hola, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical, esta cuarta clase y última de este capítulo que se llama Las siete trompetas de nuestro curso Apocalipsis, el Señor reina. Así que sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase que vamos a partir en este momento. Vamos a partir como siempre en oración, entregando esta clase a Dios para que nos acompañe y nos dé este espacio para aprender de su palabra. Así que acompáñenme. Amado Dios, le doy las gracias porque nos permite estar aquí estudiando su palabra. Sea usted con nosotros, Señor, en este momento, dirigiendo mi palabra para que sea su voluntad y no mis ideas, Señor. Gracias porque usted nos permite estar en este momento de edificación y permite que todo esto se lleve a cabo. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a partir ya la última lección de este capítulo que llevó por nombre las siete trompetas. Las siete trompetas. Así que estamos viendo las siete trompetas, ya pasamos por las primeras cuatro, una clase con las primeras cuatro, otra clase con las langostas, la clase anterior vimos la sexta trompeta de los cuatro ángeles y hoy vamos a cerrar con esta última trompeta, así que y vamos a dar pie al siguiente capítulo de este estudio que es sumamente interesante e importante y muy entretenido y muy interesante para que siga este curso. Le vamos a dar el pie en esta clase. Esta es la clase para darle el pie a lo que viene. Vamos a hablar de la séptima trompeta, que le vamos a llamar la segunda venida del Señor. Así como el séptimo sello también tuvo una relación con lo mismo, exactamente igual para la séptima trompeta. Recordar siempre que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que habla de los eventos por venir y en este caso estamos hablando de la gran tribulación. La tribulación es este periodo de 7 años y ahora estamos estudiando la tercera y media parte, segunda, que es la gran tribulación, donde encontramos 4 relatos previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que es ahí donde estamos estudiando en este momento, aquí, la gran tribulación. Específicamente hemos estudiado capítulo 8 y 9. Y ahora vamos a estudiar capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Versículo 11 de Apocalipsis, versículo 15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Le vamos a llamar a esta parte de la lección el cambio de poder. Antes, usted se preguntará por qué no vamos a estudiar el capítulo 10. Para ver esta última trompeta, vamos a saltarnos el capítulo 10 y parte del 11. O sea, vamos a saltarnos lo que les hemos estado llamando el paréntesis. El paréntesis. Cada relato estamos viendo que está en un capítulo, pero el último siempre termina en otro capítulo. Pasó lo mismo con los sellos. Aquí también, la última trompeta está en un capítulo más adelante. Vamos a llamar a lo que está entre la sexta trompeta y la séptima trompeta el paréntesis, donde vamos a encontrar más información, mucha más información que vamos a hablar en la siguiente lección, en el siguiente capítulo de este estudio. O sea, vimos todas las primeras 6 trompetas entre capítulo 8 y 9
Pero para ver la séptima hay que saltarse el capítulo 10 y una parte del 11. Y como en este capítulo estamos estudiando las trompetas y están sucediendo cosas relacionadas con las trompetas, no vamos a romper ese hilo. No vamos a romper el hilo, así que vamos a analizar todo el juicio de las trompetas y todo este paréntesis que hay en el capítulo 10 y parte del 11, que tiene relación con el ángel, con el librito y los dos testigos, lo vamos a analizar en el siguiente capítulo. Son cosas que están sucediendo en el mismo tiempo, en la misma gran tribulación, pero que no forman parte del juicio de las trompetas en sí. Así que son parte del mismo tiempo, o sea, capítulo 10 y parte del 11 suceden en la gran tribulación, así como la adoración celestial de los 144.000, los 144.000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas suceden entre el sello y las trompetas, y a eso le llamamos el paréntesis también, porque el último sello estaba en el capítulo 8 y teníamos los sellos en el capítulo 6. Aquí con las trompetas está sucediendo lo mismo y estamos viendo un patrón en la escritura que nos muestra el relato. Hay un paréntesis de más antecedentes, de más información, de cosas que están sucediendo en la misma gran tribulación, y termina con el último sello en el caso anterior y ahora con la última trompeta más adelante. Así que vamos a estudiar después la séptima, el paréntesis, y ahora vamos a estudiar la séptima trompeta en el orden para no perder el hilo de esta lección que hablamos de las trompetas. El cambio de poder. 11:15, lo voy a leer otra vez, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo viene en este día de esta trompeta y toma el control de los reinos del mundo. Dice esta palabra: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando habla la frase reinos del mundo, está hablando que son reinos de este planeta, de nuestro planeta Tierra, como lo conocemos. En la Biblia aparecen menciones de la palabra reinos del mundo y siempre se está refiriendo a los reinos físicos de la Tierra. Así que vamos a ir a estas tres menciones. Isaías 23, 17 en primer lugar. Vamos a ir a Isaías capítulo 23, 17. Dice: y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Está hablando de los reinos de la tierra. Jeremías 25:6. Jeremías 25:6 dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal.
Aquí vamos a leer Jeremías 25, 26. Aquí en el apunte 6, no era el correcto, es 25, 26. Dice: a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Y Mateo 4:8. Mateo 4, 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, en ese episodio que conocemos también de la tentación de Jesús, también se menciona los reinos del mundo, y los reinos del mundo hacen referencia siempre a la tierra. Entonces, estos reinos del mundo han venido a ser de Dios, dice aquí el Apocalipsis 11:5, 11:15, perdón, han venido a ser de Dios en Apocalipsis 11:15, porque está llevándose a cabo la segunda venida del Señor. Porque antes, quien domina la tierra es otro. Por supuesto, obviamente Dios hizo la tierra y se la puede dar a quien Él quiera. Dios es quien creó todo, es el dueño de todo, pero quien gobierna temporalmente, sabemos, en este tiempo ha sido Satanás en cierta manera. Todavía no estudiamos los personajes, pero ni tampoco hemos visto esto aquí. Pero sí vimos en los sellos, que el primer sello venía este caballo blanco, con poder también, y es quien está gobernando en este momento. Entonces, en esta séptima ya trompeta, en el sexto sello, hablamos de un silencio, lo único que decía, y probablemente ese silencio era porque estaba el cielo en silencio, porque se vinieron a la tierra a pelear con los reinos del mundo, porque el Señor viene a tomar su posición, a reinar físicamente en la tierra. Viene a hacer eso. Entonces, Jeremías, vamos a leer un pasaje en Jeremías 27. Jeremías 27. Jeremías 27:4 dice: y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Entonces, Dios en su creación, Él sabe a quién se la da. Mateo 4:8. En Mateo 4:8 nos da a entender de que Satanás es el que tiene control sobre los reinos del mundo. Mateo 4. Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Según lo que estamos leyendo acá, Dios al diablo, a Satanás, le dio en este tiempo a los reinos del mundo. Porque él se está viendo aquí que tiene la potestad y autoridad para dárselos a quien él quiera. Y por esto, hoy, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, los reinos de este planeta están bajo el control del Dios de este mundo. Si vamos a Lucas, al libro de Lucas
4. Lucas 4 del 5 al 6. Lucas 4, 5 y 6. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Otra vez, Lucas 4, 5, 6. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El Dios de este mundo es Satanás. Segunda de Corintios 4, el Dios con minúscula. Segunda de Corintios 4:4. Por eso nosotros esperamos este momento y anhelamos la venida de nuestro Señor. Segunda de Corintios 4. 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En su segunda venida, Cristo viene y toma el control de los reinos de esta tierra a la fuerza y echa fuera este pseudo rey que tenemos temporalmente, porque tiene un tiempo. Si vamos a Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2, Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces viene el Señor y encierra y encarcela al viejo rey. Por eso aquí en la séptima trompeta estamos hablando del cambio del poder. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que estamos viendo un cambio de posesión, de toma de poder en la tierra. Ahora leamos Apocalipsis 11, 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A esta parte le vamos a llamar el cambio de escena. En estos versículos, Dios nos está llevando al futuro para escuchar a los 24 ancianos que están alabando al Señor. Es evidente lo que estamos leyendo, que es un vistazo a la eternidad por el contexto del pasaje, también por su contenido. Y para entender estos versículos necesitamos hacernos preguntas de observación. Decir, ¿quién? Preguntarnos cuándo. Y preguntarnos qué. En primer lugar, ¿quiénes están hablando en este pasaje? Versículo 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Quiénes están hablando en este pasaje? Los 24 ancianos son los que están hablando. O sea, ¿quién? 24 ancianos. ¿Cuándo están diciendo lo que dicen? Dice, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El versículo 17 dice, has tomado tu gran poder y has reinado. Dios toma el gran poder sobre el mundo en la segunda venida. Así que es por eso que estamos diciendo que esto está sucediendo en la segunda venida. Entonces sabemos que los comentarios de este pasaje tienen que ver con un lapso después de la segunda venida. Porque dice, has reinado. Has reinado. Dice, has tomado tu gran poder. Y has reinado. Está hablando en futuro. Entonces Dios toma el poder sobre el mundo en la segunda venida. Versículo 15. Pero en el versículo 17 estamos viendo que los 24 ancianos están adorando, están alabando al Señor y diciéndole que has reinado. Entonces sabemos que por los comentarios de este pasaje tienen que ver con un lapso que está pasando después de la segunda venida. Dice, has reinado, el que toma el poder en la segunda venida, el Señor Jesucristo. Entonces, reina durante el milenio. Entonces, puesto que dice que Él ha reinado, has reinado, dice. Sabemos que Dios nos está dando un vistazo del futuro en estos pasajes. Nos está hablando después del milenio. Él nos está hablando de la eternidad. El versículo 18 nos ayuda a contestar la tercera pregunta que nos planteamos. ¿Qué dicen en su adoración de Dios? Dicen, en primer lugar, que las naciones se airaron, algo que hacen 2 veces en la Escritura, en el libro de Apocalipsis que hemos estudiado acá mismo. La primera vez que las naciones se airan, llega a su colmo o su pic en la gran tribulación. Volvamos a los sellos, Apocalipsis 6, versículo 15 y 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que ahí la primera vez que las naciones se airan, llega a su colmo en la gran tribulación. Y la última vez que se airan sucede al final del milenio, justo en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En segundo lugar, volviendo a Apocalipsis 11, ¿dónde estamos? Dicen que la ira de Dios ha venido. Esto también sucede en el contexto específico 2 veces en la Escritura. Primero en la segunda venida, en Apocalipsis 6, y luego en el final del milenio, Apocalipsis 20. Apocalipsis 6, 16. Dice, el que leímos recién, volvemos a repetir, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Y Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que esta ira de Dios también sucede en esa época. Entonces, en tercer lugar, dicen que ahora es el tiempo del juicio del gran trono blanco. Es el tiempo de juzgar a los muertos, que está en Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Voy a leer hasta el 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos son juzgados únicamente en el juicio del gran trono blanco, no antes ni después. Como dice Apocalipsis 11, 16, 18. Dice Apocalipsis 11, 18. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo es de juzgar a los muertos, y de dar el galardón de tus siervos a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces los muertos son juzgados únicamente en el juicio del gran trono blanco, no antes. Por eso le estamos llamando a esta porción el cambio de escena. Estamos viendo que hay un cambio de poder, pero tenemos un vistazo en este pasaje de lo que va a suceder más adelante. Entonces, en este juicio final, Dios es donde juzga a todos los inconversos de todas las épocas, desde Caín hasta el último rebelde al final del milenio. Como leímos recién en Apocalipsis 20:11. Como dice Apocalipsis 20:11, 12, que es uno de los pasajes, lo vamos a leer otra vez. Solo porque es uno de los pasajes que nos debiera conmover. Porque Dios, de esto se trata la Biblia, de la justicia de Dios, del reino, que Él va a reinar, quién se va a centrar en el reino y que Él va a hacer justicia. Y dice el 11 y 12: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El gran trono blanco es también el tiempo de dar galardón a los santos que reciben su recompensa en este mismo juicio. Como dice el 20:12. Los que se hayan inscritos en el libro de la vida tendrán derecho al árbol de la vida. 22:14. 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los santos del Antiguo Testamento serán juzgados en ese momento, y también los de la tribulación. En Apocalipsis 11:18 dice: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, los que temen tu nombre, el nombre de Dios, y por lo tanto reciben galardón. Entonces vamos a considerar
que en la gran tribulación un ángel sale con el Evangelio eterno, que es el Evangelio que manda a los hombres a temer a Dios y no a creer en Jesús como Señor y Salvador. Leamos Apocalipsis 14, 6, 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vamos a considerar que más adelante va a salir un ángel con el Evangelio eterno que manda a los hombres a temer a Dios, a los que no creen en Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, los santos de la tribulación, o sea, todos los que creen en el Evangelio eterno, los que temen en el nombre de Dios, serán también juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y ahí pasarán a ser salvos a la eternidad y tendrán el derecho, como dice el 22, después del capítulo 22, a la eternidad de comer el fruto del árbol de la vida. Es el último grupo que será juzgado en el juicio, es el de los santos del milenio. Ellos también recibirán su recompensa y galardón, como dice Apocalipsis 11, que estamos leyendo ahora, 18. En ese tiempo también va a haber galardón, recompensa, para los que temen, para los santos de esta gran tribulación, que también lo sabrá al final. Echamos la cantidad, puede ser poco, puede ser más o menos, puede ser mucho, no sabemos la cantidad, pero van a ver. En cuarto lugar, los 24 ancianos dicen que este es el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Dice Apocalipsis 11, 18, que es el final del pasaje. Esto se refiere a los ángeles que, según 20:13, los ángeles que han estado destruyendo la tierra, y que hemos estado estudiando aquí también. Ángeles que han destruido la tierra. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los que estaban encerrados, acuérdense, en la muerte y el Hades que hemos estado estudiando. Esto se refiere a todos estos que están ahí en ese lugar, serán juzgados también en el juicio del gran trono blanco. Así que en los versículos del 16 al 18, Dios nos está dando un cambio en la escena, un vistazo al futuro, a lo que va a suceder después de la segunda venida, post milenio y el juicio del gran trono blanco. Es un cambio de escena hasta el 18 porque 11, 19 volvemos al estado presente de la segunda venida. Dice Apocalipsis 11, 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí vamos a hablar de ahora. Hablamos en primer lugar hablamos aquí el cambio del poder, luego hablamos del cambio en la cena y ahora vamos a hablar del cambio permanente, le vamos a llamar. El templo que se abre en el cielo es el templo de Dios, dice. Según Hebreos 8, estaríamos hablando del universo, de lo que nadie ha podido llegar a sus límites humanos. Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas
según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, 4 y 5. El tabernáculo de Moisés y luego el templo en Jerusalén era solo una sombra de la realidad del templo de Dios. Cuando este templo de Dios, el universo, se abre, alguien sale por la apertura, y es Cristo en su segunda venida. En Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cielo abierto. Además, cuando el cielo se abre, se ve el arca del pacto. El arca del pacto es el que Dios dio a Israel cuando entró en pacto con ellos. Es el arca del testimonio de los judíos. Dice Hebreos 9:3. Hebreos capítulo 9. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Este cuadro del tabernáculo en el cielo, el velo y todo eso, lo estudiamos en el capítulo anterior como antecedente. La última vez que el arca del pacto se vio en la tierra fue al final del segundo libro de Crónicas, cuando Judá estaba por ser llevada cautivo a Babilonia. Segundo libro de Crónicas 36:18. Vamos ahí. Segundo libro de Crónicas 36:18. Dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Fue la última vez que se vio en la tierra, al final que está terminando el libro de Crónicas, y Judá se está llevando cautivo a Babilonia. La próxima vez que el arca del pacto aparece está en el tercer cielo, en Apocalipsis 11:19, que estamos leyendo nosotros ahora. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Entonces parece que se va a abrir el cielo. Cuando se abra el cielo, en su segunda venida, aquí hay un detalle adicional: cuando el templo de Dios fue abierto, se va a poder ver esta arca del pacto que se veía en el templo, que está ahí, como no hay velo, como lo vimos en el estudio anterior. Y cuando el templo de Dios se abre, Cristo viene en la segunda venida. Y vemos otra vez, también lo que estudiamos en la lección anterior, esta fórmula de catástrofe, como hace poco en Apocalipsis 8:5, que ahí lo estudiamos. Dice: y el ángel 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Que en la venida gloriosa del Mesías habrá relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, y
y es lo que va a ocurrir en ese momento. También veamos Apocalipsis 4:5. Dice Apocalipsis 4:5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis 16:18, porque ven que en el cielo con la venida del Señor es acompañado de todas estas cosas. Apocalipsis 16:18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que cuando venga el Señor, el episodio de la segunda venida del Señor tiene relación con esta fórmula de catástrofe que hemos estado diciendo. Entonces hoy vimos el último sello, la séptima trompeta, que tiene relación con la segunda venida del Señor, donde en primer lugar parte hablando de la segunda venida del Señor, que viene a tomar poder sobre la tierra y a quitarle el poder a Satanás. Después vemos un episodio con los 24 ancianos, que es un cambio de escena que nos muestra una escena del futuro de lo que va a pasar luego que Cristo reine y termine ese reinado en la tierra. Y en el 19, versículo 19, volvimos a la escena de la segunda venida, porque en esa segunda venida el Señor, así como en el séptimo sello también, después del silencio hay más versículos, después al final habla de que esta escena va acompañado de truenos, relámpagos, terremotos, granizo. Así que así va a ser la venida del Señor. Nadie no va a darse cuenta. Así que para concluir y cerrar este capítulo, aquí termina el juicio de las 7 trompetas. Es el segundo relato de 4 que Dios nos ha dado en este libro de Apocalipsis. Vamos en el segundo. En el segundo relato acerca del mismo tema, de la gran tribulación y la segunda venida. Aquí sigo haciendo énfasis y sobre todo en esto, estamos hablando de la gran tribulación. No son cosas que van a ocurrir en tiempos de la iglesia, no son cosas que van a ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia. Así que son cosas que van a ocurrir en la gran tribulación y según la segunda venida de Cristo. Lo que sigue a continuación es el paréntesis de las 7 trompetas. Vamos a saltar lo que saltamos recién de la séptima trompeta y ahora vamos a ver el paréntesis. Así que Dios nos va a dar más información acerca de unos eventos que están sucediendo en el mismo tiempo, ahora en capítulo 10 y 11, que viene en el siguiente capítulo. Yo le invito a que siga acompañando este curso y siga entusiasta con este curso, que de verdad es muy interesante, muy edificante para todos. Así que muchas gracias por ver esta clase, por estar ahí en estas 4 lecciones que estuvimos, y si Dios lo permite nos volvemos a ver en un par de semanas más. Así que oremos para darle gracias al Señor por este nuevo capítulo que pudimos terminar y cerrar. Amado Padre, le doy las gracias en este momento porque nos permitió, Señor, desarrollar el capítulo de las 7 trompetas. Gracias, Señor, por su libro de Apocalipsis en la Biblia, revelador, edificante, Señor, para todos. Muy interesante, que nos muestra también en esta última parte, nos muestra el poder que usted tiene, Señor, el cómo se va a hacer notar sobre la tierra su esplendor, su justicia, su poder, Señor. Anhelamos su venida, Señor. Venga por su iglesia, Señor. Esperamos ese momento. Y gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Gracias por esta clase, gracias por este libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Y le pido porque nos cuide, nos proteja durante la semana. Y gracias por todo bueno y malo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo y nos vemos en un par de semanas más. Que estén muy bien. Chao.